Bueno, buenos días a todos. Hoy vamos a hablar de abuso sexual infantil. Los objetivos de esta clase van a ser darle una definición a lo que es el abuso sexual infantil, que a partir de ahora lo podemos llamar así, identificar las posibles formas de presentación de estos abusos sexuales infantiles en los niños, niñas y adolescentes, en los servicios de guardia, realizar una evaluación de estos pacientes a través de la entrevista, el examen físico y de laboratorio, indicar un tratamiento farmacológico de ser necesario y reconocer los criterios de internación frente a estas sospechas, considerando los aspectos legales frente a estas situaciones. Bueno, el abuso sexual infantil afecta a uno de los grupos más vulnerables de la sociedad, que son los niños, las niñas y los adolescentes. Son acciones violentas que en la mayoría de las situaciones ocurren en el ámbito familiar o relacionado con los referentes de este niño y generalmente son de evolución crónica. El abuso es intrafamiliar y menos frecuente es extrafamiliar, ¿sí? Donde pueden ocurrir por parte de docentes, religiosos, entrenadores deportivos o tal vez por un extraño. ¿Cómo estamos en nuestro país? ¿Cuál es la situación y la prevalencia en nuestro país? Bueno, en el 2010 se hicieron estudios que concluyeron que en un total de 2.750 estudiantes hasta 20 años, casi el 12% de las mujeres y el 6% de los varones vivieron situaciones de abuso sexual. En las niñas fue mayor, llegando a más del 23%, que ocurrió entre los 6 y los 11 años, y el 31% entre los 12 y los 17. En los varones fueron los casos denunciados un poquito menor, 12% en la primera infancia y 6,4% en la adolescencia. Es muy importante destacar que es el cuarto delito más común en nuestro país, detrás del robo o tentativa de robo, de homicidios dolosos e infracciones a las leyes de estupefacientes. Existe una campaña que se llama Hablar es empezar a prevenir, que releva periódicamente los mensajes que dejan los familiares, los amigos o las víctimas de abusos sexuales en esa línea telefónica, que es la línea 137, o a ese correo electrónico que les dejo. Como definición, podemos decir, la más completa que pude encontrar es la implicación de niños y adolescentes, niños, niñas y adolescentes, dependientes e inmaduros en cuanto a su desarrollo y actividades sexuales, que no comprenden plenamente, por lo cual son incapaces, y esto es muy importante, de dar su consentimiento informado, o que violan los tabúes sociales o papeles familiares. Estas actividades sexuales incluyen toda forma de manoseo, tocamientos de genitales o zonas perianales, presenciar actividades sexuales de adultos, exponerlos a material pornográfico, exhibicionismo, masturbación tanto del agresor como el agredido, y no solo la penetración oral, anal o vaginal. Con respecto a los aspectos legales, que son los artículos 118 a 133 del Código Penal argentino, existieron cambios en este Código Penal a partir del año 1999, cuando estos delitos estaban tipificados como delitos contra la honestidad o estupro o abuso deshonesto y corrupción de menores. Todos esos que estaban englobados en estos artículos pasaron a un capítulo que se denominó delitos contra la integridad sexual, que por supuesto, según el grado de afección de la víctima, las penas van subiendo, ¿no? El abuso sexual simple, esto es un panorama general, el abuso sexual simple, las penas van de 6 meses a 4 años de prisión, la pena se aumenta 4 años a 10 años si hubo un sometimiento sexual gravemente ultrajante, de 6 a 15 años de prisión si hubo acceso carnal por vía anal, vaginal u oral, o introducción de cualquier parte del cuerpo o cualquier tipo de objeto, ¿sí? Eso se fue modificando con el tiempo, y de 8 a 20 años si el acto resultare un grave daño para la salud física, psíquica o mental de la víctima, o cuando se realice con participación de 2 o más personas, o cometido por algún referente afectivo del niño, ya sea un tutor,
referentes sociales o personal de las fuerzas de seguridad o policiales. ¿Cómo se presenta en la guardia o en la ambulancia o en la primera hora y cómo actuar con respecto a los abusos sexuales infantiles? Vamos a tener diferentes casos. Con patología clínica que comprometa la vida, o sea, un paciente en shock hemorrágico por estas lesiones gravísimas, ¿sí? Por sangrados profusos, sin compromiso vital, pero con desgarros anogenitales, vulvovaginitis, uretritis o lesiones sospechosas de infecciones de transmisión sexual, que ya las vamos a ver, con síntomas conversivos, movimientos extraños, convulsiones, autoagresiones y o heteroagresiones, o pueden consultar a raíz de una revelación de una situación de abuso, tanto en el ámbito familiar como en instituciones o en la escuela. U otra forma que nos puede llegar es consulta por vía judicial o un juez o un fiscal que a través de un organismo de protección de derechos nos pida a nosotros los médicos una evaluación del caso. ¿Qué síntomas en la clínica podemos ver con respecto a la edad de estos niños, niñas y adolescentes? Cuando están en etapas preescolares, vamos a ver signos de retracción y de imitación. Con respecto a la retracción, los niños pueden no hablar, no se relacionan bien o pueden estar depresivos, o tener regresiones a fases o perder pautas de desarrollo ya adquiridas. Con respecto a la de ansiedad, tenemos ansiedad de separación, llanto excesivo, trastornos del sueño y miedos excesivos. Y de imitación, imitación de conductas sexuales, conocimiento de prácticas sexuales más allá de lo esperado, que no podría tener un niño de 4 o 5 años, ¿sí? Por ejemplo, hiperdesarrollado, hiperestimulados, ¿sí? O hipersexualizados. Con respecto a la etapa escolar, vamos a tener que en el área social va a haber ausencias frecuentes, miedo de volver a casa o de relacionarse con otros niños y aislamiento con sus pares. En el área académica va a caer el rendimiento escolar y va a haber faltas de aprendizaje. En el área personal va a haber una distorsión de la imagen corporal, pudor excesivo o exhibicionismo, o sea, los dos extremos, y cambios en los estados de humor. También trastornos de la conducta alimentaria y, por supuesto, conocimientos sexuales más avanzados a la etapa escolar. Ya con los adolescentes, la mayoría son conductas disruptivas. Podemos tener patología en la conducta alimentaria, tanto anorexia como bulimia, aislamiento, mala relación con sus pares, fugas del hogar, consumo de drogas o alcohol, manifestaciones autoagresivas o heteroagresivas, intentos de suicidio, comportamientos sexuales promiscuos, conductas antisociales, depresión severa y, por supuesto, trastornos en el rendimiento académico. ¿Qué tenemos que tener en cuenta cuando sospechamos un abuso sexual infantil? Que estos niños, niñas y adolescentes les falta el consentimiento, ¿sí? Recordemos la definición. Estos niños no pueden, por su desarrollo de la vida, de los años que tienen, no pueden consentir libremente de estos actos sexuales. Hay una elección bajo amenazas, no tienen la libertad, ¿sí? Hay una desigualdad de poder o de autoridad por parte del victimario sobre la víctima, ¿sí? Claramente ambos no están en el mismo nivel de poder. Uno ejerce sobre el otro aspectos de fuerza, de edad, de tamaño, ¿sí? De popularidad, de liderazgo. Todos los tipos de poder, ¿sí? Van a ser desigual por el tema de la edad de la víctima con respecto a la edad del victimario. Y hay coerción debido a que esta interacción entre ambos no es consensuada. Hay secreto, hay falta de libertad y esto lleva a la manipulación al principio, al engaño, a presionar a ese niño y luego a amenazarlo de que si lo cuenta va a tener problemas, a sobornarlo. Y posteriormente puede haber fuerza física y otros tipos de violencia física, ¿no? Amenazas y violencia con respecto a lo físico.
Con respecto a la emergencia tenemos dos posibilidades que nos pueden llegar. Una emergencia por shock hemodinámico, ¿sí? Porque estas lesiones tienen sangrados profusos y el estado del paciente es crítico, ¿sí? Y hay que actuar rápido, ¿sí? Y es una emergencia. Y por una excitación psicomotriz, que también va a ser evaluada por el personal idóneo y otros métodos, podemos necesitar de métodos de contención farmacológicos o físicos, ¿sí? En la urgencia, en el cual no hay un compromiso vital inmediato, pero que requiere asistencia, ¿sí? Ya que se puede descompensar posteriormente, vamos a hacer un examen físico, vamos a tener que tener en cuenta una profilaxis antirretroviral, si hubo un contagio sexual, alguna enfermedad de transmisión sexual, prevención de estas enfermedades de transmisión sexual y prevención de embarazo en púberes, ¿sí? Estos pacientes con sospecha de abuso, con contacto sexual ocurrido, ya habíamos dicho que la mayoría de los casos son abusos crónicos, pero ocurrió después, luego de 72 horas previas a la consulta, esto tenemos que tener en cuenta para comenzar la profilaxis antirretroviral. Y los casos no urgentes, el abuso crónico, como ya habíamos hablado, habiendo pasado más de 72 horas de haber ocurrido estos episodios relatados por el paciente o el tutor o el padre que lo está acompañando, en el cual se realizará la evaluación a través de entrevistas, exploración física y laboratorio. Dentro del laboratorio estamos pensando en las serologías de infecciones de transmisión sexual, el test de embarazo, drogas de abuso en orina, y concluida esta evaluación, se procederá a efectuar el tratamiento médico o quirúrgico de ser necesario por el tipo de los desgarros y los sangrados y anticoncepción de emergencia en niñas púberes. El manejo infectológico de la profilaxis, incluido el HIV, si correspondiere el factor tiempo mencionado, estas 72 horas. Y por supuesto vamos a tener una asistencia multidisciplinaria. El ambiente tiene que ser adecuado, va a tener que ser manteniendo la intimidad y el respeto del paciente, ¿sí? Y por personal entrenado, que va a ser multidisciplinario, como ya dije. Va a haber un servicio social, un psicólogo, una trabajadora social, el pediatra, evitando, en el caso, bueno, el pediatra o cualquier médico en la primera línea, evitando confrontar con los padres u otros familiares que hayan venido, ¿sí? Cuando sospechamos una lesión intencional, estas son las 4 claves que al examen físico podemos, o el médico legista, o sea, no siempre nosotros en primera línea, ir a buscar estas lesiones para no revictimizar al paciente, que lo digo más adelante, pero se los adelanto ahora que hay un tema de no revictimización del paciente, pero básicamente las lesiones que podemos encontrar cuando hay abuso sexual o acceso carnal, ¿sí? Vamos a encontrar dilatación del esfínter anal de 2 centímetros o más, con ampolla rectal vacía, fisuras simples o múltiples, preferentemente en hora 3 y 9, borramiento de los pliegues del margen anal y desgarros en forma triangular con base en el margen anal y vértice en el perine. Hay otras lesiones que no están relacionadas con el contacto sexual y son las infecciones por cándida, ¿sí? Y por medio de los estreptococos grupo A, B, estáfilo, ¿sí? Forúnculos, E. coli, Shigella y otros gram negativos, y úlceras genitales causadas por Epstein-Barr u otros virus respiratorios. Esto es a tener en cuenta que no todas las lesiones en el área anogenital son posibles abusos sexuales, ¿sí? Y después tenemos lesiones que pueden ser o no por contacto sexual, que son, por ejemplo, el HPV, ¿sí? Que cuando se localiza en el área genital o anal, presentan más chances de haber sido por contacto sexual, y si es mayores de 5 años, y las infecciones por herpes tipo 1 y 2 en el área oral, genital o anal. Repito, pueden o no ser lesiones compatibles con abuso sexual. Las que sí son causadas por abuso sexual es cuando encontramos las serologías o en los directos o en los cultivos, Neisseria gonorrhoeae, sífilis, infecciones genitales o rectales por Clamidia trachomatis,
infección por tricomonas vaginales y por supuesto HIV, si no tiene una historia anterior de HIV. Con respecto al tratamiento farmacológico, ¿sí? Cuando se toma la decisión de iniciar esta medicación, posexposición para HIV y otras enfermedades de transmisión sexual, ¿sí? Existe este protocolo para la atención integral de víctimas de violencias sexuales, que este protocolo se armó en el 2015. Y sigue el esquema farmacológico con anticoncepción de emergencia, levonorgestrel y profilaxis posexposición de HIV según el riesgo y según el protocolo del 2015. Cuando haya o pudo haber penetración anal o vaginal, se va a dar AZT, 3-TC e inhibidores de la transcriptasa reversa. Y cuando hubo sexo oral, con eyaculación, AZT y 3-TC, y sin eyaculación no se utiliza el PP, la profilaxis posexposición. La Neisseria gonorrhoeae tiene su tratamiento, que es la ceftriaxona. En adolescentes se da ceftriaxona y cefixime como alternativa. La clamidia trachomatis se utiliza de elección la citromicina en monodosis en adultos y adolescentes, o la doxiciclina. Y eritromicina también se puede dar. Y en la vaginosis bacteriana o tricomonas vaginalis, metronidazol. Esto es lo que hablaba anteriormente y es muy importante que se cumplan estas cuatro premisas que son de vital importancia para el resguardo de la víctima de abuso sexual infantil. Tiene que haber un resguardo, ¿sí? Ante la revelación de la situación de abuso, hay que asegurarse que el paciente no vuelva a pasar por un nuevo episodio y evitar todo tipo de contacto con el agresor, ¿sí? Visual, telefónico, redes sociales. Hay que no revictimizar al paciente. Hay que evitar repetir los exámenes anogenitales y entrevistas innecesarias, ¿sí? Tipo cámara Gesell y todos aquellos procedimientos que reediten esa situación que fue vulnerado este niño. Tiene que haber siempre una evaluación por el equipo interdisciplinario, como ya lo habíamos dicho, el médico, muchas veces va a ser el pediatra o el primer médico que evalúe esta situación, el equipo de servicio social, psicólogo, psiquiatra, por lo cual se deben extremar las medidas a fin de conformar estos equipos y capacitarse en la complejidad de la asistencia. No es simple cuando viene un paciente con abuso sexual infantil, cómo tratar a los padres o al padre que lo trajo y cómo tratar al paciente para resguardarlo, no revictimizarlo y, por último, la participación de los organismos de protección de los derechos, indispensable tanto en la toma de medidas de resguardo como en su cumplimiento posterior, el seguimiento de los casos y la restitución de los derechos que han sido vulnerados en estos niños, ¿sí? En esta interdisciplina con los equipos de salud, escolares y judiciales, ¿sí? La participación de los derechos lo vamos a ver en unos casos clínicos que les pongo más adelante. ¿Por qué es tan importante? Nosotros acá con respecto a la articulación de los organismos de protección de derechos, está todo legislado, ahí están las leyes, es importante destacar el artículo 30, ¿sí? de la Ley Nacional 26061/05, en el cual que nos hace hincapié a nosotros los médicos, que los miembros de los establecimientos educativos y de salud, no importa que sean públicos o privados, ¿sí? O todo funcionario público, ya sea nosotros que trabajamos en CABA, ¿sí? Que somos funcionarios públicos, que tuviere conocimiento de la vulneración de los derechos de niños, niñas y adolescentes, deberá comunicar dicha circunstancia ante la Autoridad Administrativa de Protección de los Derechos en el ámbito local, ¿sí? Y lo vamos a ver más adelante. Y nos da una pena, bajo percibimiento de incurrir en responsabilidad por dicha omisión. Así que es un delito no comunicar. ¿Está bien? Sigamos. Hay 3 casos clínicos. A ver si podemos terminar y ver los grises y las cosas que nos preocupan a nosotros los médicos de la primera línea a tratar estos tipos, porque hay muchas
muchos escenarios distintos, ¿sí? Como ya habíamos visto cómo se presentaba la guardia, el paciente. Entonces, en el primer caso tenemos un paciente de 2 meses, de sexo femenino, que es traído a la guardia por ambulancia, como quieran, por su padre y su abuela, que son los únicos convivientes y refieren que tuvo una pausa respiratoria, algo muy común para los pediatras. Al examen físico se constata paro cardiorrespiratorio y por supuesto se inician, que esto no es lo más importante que quiero mostrar en esta clase, quiero ir más a lo legal y a cuándo denunciar y a cuándo enfocarnos en abuso sexual, pero por supuesto se inician maniobras de reanimación, monitoreo, el paciente termina intubado y luego de 10 minutos se revierte este cuadro de paro cardiorrespiratorio y posterior a esto se realiza un examen físico completo donde se evidencia un sangrado en la zona perianal con fisura en hora 3. Pim, se nos prende la luz, ¿sí? Al reinterrogar al padre y a la abuela, ¿sí? En forma separada, se evidencia un relato que no es concordante entre ellos. Dicen cosas que no les creemos o parecen confusas, ¿sí? Así que, por lo cual, tanto por la clínica y cómo llega el paciente, y por el reinterrogatorio y el interrogatorio al padre y abuela, se asume el cuadro como paro cardiorrespiratorio secundario a abuso sexual infantil. Bien, hasta acá el paciente está monitorizado, pónganle que está estable, no quiero ir a lo que es el shock. Quiero ir a cómo proseguimos legalmente. ¿Qué hacemos legalmente con este paciente? ¿Sí? Eso es lo que hay que pensar. ¿Qué pasa acá? En este caso, y porque hay, que ya lo vamos a ver más adelante, hay que hacer la denuncia policial a la comisaría más cercana, se llamará por teléfono, se le dará aviso al equipo de salud mental de guardia, en los cuales, como nosotros vamos a estar en una guardia, va a venir un policía, ¿sí? Un oficial, a tomarnos la declaración. Hay que denunciar a la policía, o sea, hay que denunciar el caso a la policía. Hay que comunicar escrito, de manera un informe escrito, esta situación a la Guardia Permanente de Abogados del Consejo del Niño, Niña, Adolescente. Se puede hacer primero por teléfono, dar aviso, se cuenta lo que pasó al paciente, se toma de eso y un juez o un abogado de la Guardia Permanente del día que estén de guardia van a enviar o eventualmente un oficio en el cual van a poner al resguardo a esa víctima de abuso sexual. ¿Sí? ¿Y por qué? Es la pregunta. ¿Por qué denuncio de oficio? ¿No? Porque teniendo en cuenta por qué no denuncian los familiares, ¿sí? Esa es la gran pregunta con respecto a cuándo denunciar de oficio y cuándo esperar a que denuncie el familiar. Bueno, acá parece simple. Acá la respuesta es que la ley 27455 del 2018, ¿sí? Modificó el artículo 72 del Código Penal de la Nación, ¿sí? Que en realidad es la ley 11.179, la modificó y dijo que son acciones dependientes de instancia privada las que nacen de los siguientes delitos. O sea, ¿qué significa esto? Que denuncia el agredido, ¿sí? ¿Cuáles? Todos los que sean del artículo 119, 120 y 130, ¿sí? Que son abuso sexual simple, abuso sexual gravemente ultrajante, ¿sí? Acceso carnal, todo lo que quieras. Viene una mujer de 30 años, hace la denuncia de instancia privada. Pero acá tenemos abuso sexual infantil, en el cual los niños, niñas y adolescentes están bajo la tutoría o bajo el resguardo de sus familiares, que tienen la tenencia, que tienen el resguardo de estos pacientes. En el caso nuestro, el primer caso clínico, tanto padre como abuela, que eran los únicos convivientes de esta criatura, mintieron, se puede decir, o omitieron detalles de lo que le pudo haber pasado a ese niño. Entonces, la ley nos habilita y nos obliga, ¿sí? Y nos obliga a denunciar estos delitos de manera de oficio, ¿sí? Cuando el tutor no se hace cargo,
o los tutores no pueden o no se hacen cargo o no los dejan, nosotros debemos denunciar de oficio. ¿Sí? Ahí está la ley completa. ¿Sí? Las lesiones leves cuando sean dolosas o culposas, el impedimento de contacto de los hijos. Bueno, no nos interesa para el caso, pero sí lo anterior. ¿Sí? Cuando no resultare la muerte de la persona ofendida o las lesiones mencionadas en el artículo 91, que son los delitos gravísimos. ¿Sí? Las lesiones gravísimas. En este caso había desgarros, pero hubo unas lesiones que casi producen la muerte del paciente. ¿Sí? Bien. Por supuesto que en los casos del inciso 1, cuando la víctima fuese menor de 18 años y haya sido declarada incapaz, también si los tutores no se hacen cargo, nosotros nos hacemos cargo por medio de oficio. ¿Sí? Actuamos de oficio. Entonces ahí está el resumen. El artículo 72 obliga a denunciar de oficio cuando hay alta sospecha de abuso sexual en menor de 18 años, con lesiones, con riesgo de vida y con un relato discordante o dudoso, o cuando nosotros sabemos o pensamos que los tutores o los padres o los familiares no van a hacer la denuncia. Simplemente. En este caso hay lesión con riesgo de vida. Podemos actuar de oficio directamente. En el caso clínico 2, tenemos un paciente de 4 años que concurre a la guardia junto a su madre porque sospecha que el fin de semana su hijo fue abusado sexualmente por su padre, que no es conviviente. Ella refiere que el niño le contó que cuando estuvo con su padre jugaron con una viborita y en el día de la consulta a la guardia le notó, al limpiarle la cola, un sangrado en el papel higiénico. ¿Sí? Es un tema que puede ser o no abuso sexual infantil. Lo que sí sabemos es que encontramos a una madre horrorizada, angustiada, con mucho miedo, y nos viene a consultar a la guardia por este tema porque hay un sangrado en el papel higiénico, ¿sí? Cuando limpió la cola. ¿Cómo iniciamos? Acá es importante y no descartar de lleno el abuso sexual, pero sí cómo iniciamos el interrogatorio y cómo procedemos después clínicamente y legalmente para este caso en particular. Entonces, ¿cómo iniciamos el interrogatorio? Sacamos del interrogatorio, que es una familia separada, realizando trámite de divorcio conflictivo, ¿sí? Hay antecedentes personales del niño que está en seguimiento por gastroenterología infantil porque tiene episodios reiterados de constipación. Concurre a jardín de infantes y el niño relata que juega con sus pares normalmente. ¿Sí? Nosotros cuando estamos revisando podemos hablar con el niño y nos dice que tiene su amiguito, que juega normalmente con sus compañeros. Cuando vio a su papá el fin de semana, salieron a comer y jugaron en la plaza. No hay ese retraimiento que habíamos hablado antes, no hay esta hipersexualización, ¿sí? Entonces nos vamos inclinando de un lado para el otro, pero sin descartar nada, ¿eh? Durante el examen físico, el niño es colaborador, tiene buen vínculo tanto con nosotros como con su madre, y al examen físico no observamos ninguna lesión en su cuerpo, ¿sí? Ni física, ni psíquica, y ni corporal del paciente. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué no podemos dejar de hacer? Se interconsulta al servicio de salud mental de guardia, en el cual se va a evaluar al niño y a la madre, en el cual nos dicen que el niño no presenta signos a la evaluación psicológica de abuso sexual infantil, parece un niño colaborador, que juega, que su relato y sus dibujos son acordes a la edad y que no presenta signos de hipersexualidad ni retraimiento. A su vez informan de la madre que se encuentra ansiosa, muy asustada por la situación de su hijo y que se encuentra tramitando el divorcio por infidelidad y malos tratos por parte de su expareja. No importa. Pero sí que está ansiosa y asustada por la situación de su hijo y quiere respuestas. ¿Bien? ¿Qué nos falta entonces? Por el examen clínico del paciente y psicológico del niño, los profesionales de salud no sospechamos abuso sexual infantil, porque no vimos nada, pero el relato existe. Entonces, ¿qué hacer en esta situación? Bien,
Frente a esta situación, guiamos a la madre a hacer la denuncia. Le decimos dónde hacer la denuncia. Le decimos hasta la dirección de la comisaría donde tiene que ir. Si la señora tiene, o sea, la madre tiene una sospecha de abuso sexual infantil, no podemos dejar de guiarla para que esta sospecha se corrobore o se descarte. ¿Está bien? Pero esto es lo que tiene que quedar en claro. Los profesionales no denunciamos de oficio porque solo tenemos, y es crudo, pero es la realidad, solo tenemos el relato de una madre angustiada, ¿sí? Pero no podemos no guiarla. ¿Bien? En el caso clínico 3, tenemos un paciente de 12 años que es traída, una chica, una nena de 12 años, que es traída en ambulancia a la guardia con su madre por presentar dificultad respiratoria reciente y dolor precordial. Al examen físico se encuentra ansiosa y taquipneica, con una cardíaca normal, 102, satura bien, tiene una buena mecánica ventilatoria, buena entrada de aire bilateral, sin ruidos agregados, y el resto del examen físico impresiona normal. Se le aporta oxígeno, ¿sí? Porque tiene esa necesidad de dificultad respiratoria, se realiza una glucemia por tira reactiva para descartar otro tipo de enfermedades que empiezan así, clínicas, ¿sí? Orgánicas, que le viene normal, y también se le realizó un electrocardiograma que también vino normal, ¿sí? Al interrogatorio de ingreso no brinda mayores datos positivos. Está negada, ¿sí? Tal vez asustada o ansiosa, ¿sí? Puede ser una crisis de histeria, puede ser un trastorno psiquiátrico. Todavía no lo sabemos. En principio, vamos a ver si se la podemos compensar y articular y a ver qué nos dice, ¿no? Si sacamos algo más. Evoluciona que la paciente permanece una hora en la guardia, donde ya queda estabilizada, ya se siente un poco mejor, y posteriormente comienza a llorar, una angustia, que nos relata que en los últimos días, antes de ir a la escuela, su padrastro se acuesta en su cama y la manosea. ¿Sí? Ahora sí tenemos un relato de abuso sexual infantil. Una vez descartada la emergencia o la urgencia en la guardia, al reinterrogar, sí, recuerden que tiene que ser un ambiente propicio, pero sí para saber qué es lo que le está pasando, para completar la anamnesis, nos relata este episodio. 12 años tiene la niña. Y nos relata que el padrastro a la mañana se acuesta en su cama y la manosea. ¿Cómo procedemos acá? Bien. Primero, se decide internar a la paciente, primero, y muy importante, para desvincular a la paciente con su ofensor. ¿Por qué? Porque es conviviente. ¿Sí? Esa nena no puede volver a su domicilio hasta saber más. ¿De acuerdo? Se interconsulta con el Servicio de Salud Mental de Guardia para ver qué más pueden sacar en su aspecto psicológico y social. Y se le da aviso al Consejo de Niño, Niña y Adolescente, ¿sí? Se le da aviso al Consejo de Niño, Niña y Adolescente porque el relato es de la niña. No tenemos un retardo de la madre que cree algo, ¿sí? Es una nena de 12 años que dice que alguien la toca. Y ante esta situación, y lamento decirles que esto pasa, la madre puede comprender y acompañar a la niña y realizar la denuncia a la comisaría, o la madre puede negar toda esta situación de abuso y estar totalmente en contra de lo que dicen los médicos y decir, no, esto no le pudo pasar a mi hija, no, fulanito de tal, imposible que haya hecho eso. Lamentablemente, lo he vivido y existe. Ante esta situación, debemos actuar de oficio y hacer la denuncia a la comisaría. Como conclusión, en Cava, cuando ingresa a la guardia un niño, niña o adolescente con sospecha de abuso sexual infantil, se le comunica al familiar que realice la denuncia policial como primera demostración de credibilidad, confianza y cuidado del niño. ¿Sí? Ahí vemos si está de acuerdo o no está de acuerdo. Si la persona que lo trae no quiere hacer la denuncia, actuamos de oficio. Si la quiere hacer, muy bien, los guiamos. ¿Está bien? De negarse el familiar, ¿quién hace la denuncia? El médico de la guardia, con el objetivo de aplicar el protocolo en cuestión.
La función de la policía en estos casos es custodia del paciente, porque lo podamos saber que en las guardias queda una custodia, posiblemente va a venir el consejo o la fiscalía va a enviar un médico legista para el levantamiento de pruebas. Por supuesto, esto era con respecto a la no revictimización, no revisar 3, 4 veces las zonas genitales o al paciente que está en este episodio de abuso sexual o de vulnerabilidad, ¿sí? Y asimismo, los profesionales actuantes debemos comunicar en forma fehaciente a la Guardia Permanente de Abogados y al Consejo del Niño, Niña y Adolescente, que ahí están los celulares. Por mí nada más. Muchas gracias por la atención.